Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. De inmediato lo desplegamos en titulares. Aquí están. En Noticia El Mundo, 2 expertos independientes en materia de derechos humanos de la ONU condenan medidas coercitivas de Estados Unidos contra un sinnúmero de naciones. Denuncian que la Ley de Emergencia Nacional de Estados Unidos es usada como excusa por el presidente de este país para imponer sanciones. Detallamos el informe y analizamos su significado. En Noticia Brasil, este jueves se cumplen 5 años desde que de manera formal comenzó la persecución judicial en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y su familia. El tiempo ha confirmado lo que el líder natural del pueblo brasileño siempre sostuvo, que se trataba de un plan para eliminarlo políticamente. Recordamos los hechos y nos preguntamos cuál ha sido el costo para Brasil de ese entramado, entre otras cosas de la Lava Jato. Lo analizamos en breve. Y en Noticia Argentina, este jueves, desde el banquillo de los acusados, la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, pasó a ser la acusada. Allí demolió la causa en contra suya, conocida como dólar futuro. Tras presentar las pruebas, calificó el Poder Judicial de Argentina de perverso y podrido. Hechos que analizamos en el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia El Mundo, expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas han declarado este jueves que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus medidas unilaterales y coercitivas contra varios países del mundo, ocasiona graves violaciones a los derechos humanos. En el mismo pronunciamiento, instan a esa nación norteamericana a ajustarse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. En un reporte de la Oficina de Procedimientos Especiales de la Alta Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, emitido este jueves, declaró que el estado de emergencia permanente no puede utilizarse como justificación o motivo de sanciones unilaterales. En el reporte, especialistas en derechos humanos declaran que las sanciones autorizadas por Estados Unidos sobre la base de estados de emergencia anunciados violan una amplia gama de derechos humanos en China, Cuba, Haití, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria, Venezuela, Zimbabue y otros países del mundo, incluidos los derechos a la libertad de circulación, asociación, debido proceso, presunción de inocencia, derechos económicos y sociales y hasta el derecho a la vida. El reporte, firmado por la relatora especial bielorrusa, Alena Douhan, y el experto independiente canadiense Obiora Chinedu Okafor, expresa que las sanciones que Estados Unidos deriva de estas declaratorias de emergencia niegan derechos a las personas en cualquier parte del mundo que presuntamente participan en estas actividades, como ayudar con la reconstrucción del posconflicto en Siria. Estados Unidos también impone sanciones secundarias contra personas que presuntamente interactúan con personas y gobiernos sancionados sin respetar los derechos al debido proceso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero no es solo este pacto el que viola a Estados Unidos con sus dictámenes. Los expertos en derechos humanos también explicaron que las declaratorias de emergencia de Estados Unidos, con el argumento de una supuesta amenaza a su seguridad nacional, se basan en 2 leyes estadounidenses: la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Estas leyes, que son para proteger el Estado de una posible amenaza a su existencia en tanto sistema jurídico y político, no contemplan en su articulado nada contra supuestos actos de corrupción internos en otros países, ni supuestos abusos contra derechos humanos cometidos en otros países, mucho menos las investigaciones internacionales que comprometan a ciudadanos sospechosos de crímenes de guerra.
Por estas razones, a juicio de los expertos, Dohan y Okafor, Estados Unidos se arroga poderes amplios, altamente discrecionales y violatorios de derechos humanos, medidas supranacionales que duran años o décadas y que en vez de ser verdaderas emergencias, parecen excusas para imponer sanciones por tiempo ilimitado. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Lisbeth Meléndez, experta en derechos humanos, nos acompaña desde Washington, D.C. Lisbeth, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, Lisbeth. Primero, permítame preguntarle sobre el papel que juegan estos relatores independientes o estos expertos independientes de Naciones Unidas. El hecho de decir que son independientes, como bien dice la palabra, y conceptualmente se lo pregunto, ¿marca una distancia sobre Naciones Unidas o podemos decir que como son de Naciones Unidas, todo lo que ellos digan lo asume y lo acoge la Organización de Naciones Unidas? Bueno, todo depende de cuál sea el marco de trabajo de estas personas. Siempre y cuando tú estés en relación a una organización como las Naciones Unidas, ya sabes que va a haber un cierto tipo de contabilidad, ¿cómo decirte?, de respeto y de responsabilidad por el habla de las Naciones Unidas. La independencia está sujeta a esas reglas por las cuales ellos han sido encajados como asesores o como juzgadores del campo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que sí, esperamos que sean lo suficientemente independientes para poder ejercer su juicio fuera de contra o a favor de las Naciones Unidas, dependiendo de cuáles sean sus descubrimientos, pero sabemos que todo esto está atado a la manera y las cuales esos contratos, ese encaje ha sido negociado y cuáles son las áreas de investigación en las cuales se les han abierto las puertas para realmente poder accesar la situación de manera completa y sin necesidad de estar buscando bajo el hombro qué están pensando las personas para las cuales ellos van a ejercer el reglamento final. Es que precisamente por eso se lo pregunto, parece que es un intento de Naciones Unidas de no comprometerse mucho, en este caso sobre las sanciones coercitivas, unilaterales, estas acciones ilegales de Estados Unidos que no tienen ningún sustento. Lo que aparece allí es lo que dijo sobre solamente Venezuela, no sobre el resto de todos estos países que nombran los informes, pero sí Alena Dohan aquí en Venezuela. Quienes vivimos en Venezuela sabemos que todo eso que ella dijo, que leyó durante 40 minutos, es verdad. Pero lo dice esta relatora independiente de Naciones Unidas. De aquí ya hay que uno se pregunte si lo que intenta Naciones Unidas es no comprometerse mucho con esa verdad que millones de personas saben. Bueno, pues por supuesto, estamos hablando de un organismo que intenta, bajo toda apariencia, ser independiente del juego de otros países, otras entidades, cuales son miembros de la organización. No solamente los Estados Unidos, pero si estás hablando por ejemplo, del Consejo de Seguridad, donde se sienta Rusia, tiene cinco asientos permanentes, 2 rotantes. ¿A quién le está respondiendo eso? Yo te puedo decir que yo creo que para el mundo entero, con la excepción quizás de Estados Unidos en este caso en particular, están viendo ese informe de manera independiente y verdadero. De hecho, sabemos que no solamente en el habla de Venezuela, pero en el área de Rusia y el área de Siria, pues que han sido... ¿cómo decirte? Descubrimientos pues que ya se saben, son verdaderos. No todos son de gusto paladar, pero no solamente para los Estados Unidos, pero para otras naciones. Y al final del día pueden desatarse si hay presión del Consejo de Seguridad sobre esos descubrimientos, o pueden adherirse a esos descubrimientos y dejarles saber a los miembros más permanentes, especialmente a los Estados Unidos, que en estos momentos está actuando ilegalmente, sobre qué sanciones se van a ejercer o qué tipo de cosas pueden ellos hacer contra esas naciones que están actuando en contra de
de la Carta de Derechos Humanos, tal y como establecida por las Naciones Unidas y otros cuerpos mundiales y globales. Sí. Lisbeth, hablan en particular de dos leyes internas de Estados Unidos sobre las que ellos han increpado al gobierno de Estados Unidos porque sustentan todas estas acciones coercitivas que quedan además a discrecionalidad del presidente de turno. Ley de Emergencia Nacional y Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Ellos dicen son esencialmente una concesión ilimitada de autoridad para que el presidente ejerza poderes amplios y altamente discrecionales a través de declaraciones de emergencia y sanciones que violan los derechos humanos. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, obviamente estamos hablando de leyes que benefician a los Estados Unidos, que le dan el pseudopoder a los Estados Unidos de decidir con quién y sobre quién y qué hacen a través de estas naciones que ellos supuestamente están sancionando. Sabemos que el poder de las sanciones tiene mucho que ver con el poder cooperativo. Tenemos que mirar un poquito más allá sobre estas leyes, no solamente el hecho de que son ilegales, que están basadas en los Estados Unidos, pero que otros cuerpos mundiales, que otros estados están aliándose con los Estados Unidos en el uso de estas leyes para poder suprimir el poder, el poder de cada país de establecer sus negociaciones de manera y su manera de trabajar de acuerdo a un sistema democrático elegido o no. Y entonces, ¿cuál es el rol del Grupo Mundial sobre cuando encontramos que hay violaciones humanas en realidad? Cuando están, este tipo de ley, este tipo de uso de esas leyes nacionales a nivel internacional, debilita la manera en la cual un cuerpo mundial como las Naciones Unidas puede actuar con poder y con derecho sobre situaciones que están en realidad afectando el existir de seres humanos en cuerpos estatales particulares. Por ejemplo, te digo, si la bota estuviera en otro pie, y otro país decidiera actuar contra los Estados Unidos de la manera que ellos están actuando contra estas 7, 8 naciones que están mencionadas en el documento, los Estados Unidos, el argumento que te darían sería que ninguno de esos países tiene el poder de establecer las decisiones y las acciones del presidente en turno, dada que ellos no eligieron ese presidente y esas personas no hablan por el presidente. Es lo mismo en la dirección de los Estados Unidos a otros. Y si las Naciones Unidas van a utilizar ese tipo de investigación independiente, lo tienen que hacer lo tienen que hacer a través de todos, y los Estados Unidos tienen que aprender que ellos no pueden simple y sencillamente participar en las decisiones de las Naciones Unidas, pero se tienen que adherir de la misma manera que ellos esperan otros estados se adhieran a las decisiones de las Naciones Unidas. No están exentos de ese tipo de investigación, descubrimiento o llamado a la justicia, cual estos reportes hacen. Sí, sobre todo cuando está ya documentado que usan la excusa de los derechos humanos para tomar acciones de carácter político. Y a nivel internacional, el informe dice que hay una clara desviación sobre los derechos civiles y políticos que están muy claramente también identificados en la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos es también firmante de esos acuerdos. El asunto allí es que todo esto que estamos diciendo no resulta ser una novedad, pero sí podría serlo que un grupo de naciones, también potencias, por ejemplo, después de ver todo esto, tomen algún tipo de acción. ¿Qué acción entonces podría servir de alguna manera un ejemplo o aleccionador para que Estados Unidos trate o por lo menos piense que debe hacer algo distinto y no someter a los países porque es su antojo, porque no asumen las políticas que les dicta la Casa Blanca? Bueno, mira, es una respuesta difícil, porque en realidad el problema que tenemos más grande con las Naciones Unidas es que no tiene dientes.
O sea, no podemos decir que estos descubrimientos, que estos fallos en contra de los Estados Unidos y en contra de otros países fuera es el caso, que hay consecuencias máximas, que no sean aquellas que se llevan a cabo en la Corte de Derechos Humanos tú sabes, en el Hague. Y si los Estados Unidos dice que ellos no están, que no se le puede juzgar sus acciones en la Corte de Derechos Humanos porque ellos están exentos de ese tipo de juicio, entonces, ¿qué dientes, qué tipo de cosa podemos hacer nosotros, no solamente como ciudadanos aquí en los Estados Unidos, pero ciudadanos globales, cuando los Estados Unidos actúa como el acosador mundial, utilizando leyes tales como esta para oprimir otras áreas de la política mundial sin respeto a la autodecisión de tales países y a las organizaciones mundiales, cuales ellos han sido parte de la fundación y firmante de los acuerdos que reglamentan las acciones globales de estados seculares. Por último, entonces, Lisbeth, pues hasta ahora, en este contexto mundial y como vemos las cosas, aunque pensábamos que la pandemia haría mejores gobiernos, mejores naciones, pues entonces a Estados Unidos nadie le hará nada. A Estados Unidos seguirá imponiendo sanciones, bloqueando, es decir, haciendo lo que ya todos conocemos. Ese es el punto que te estoy tratando de llevar, que siempre y cuando no tengamos una manera en la cual las Naciones Unidas pueden actuar contra estados que no apliquen los actos y los tratos que todos los países que se consideran parte de las Naciones Unidas participan, entonces vamos a tener un Estados Unidos que se va a mantener fuera de las consecuencias, pero se va a favorecer de los beneficios. Y si ese continúa hacia el sitio, vamos a continuar teniendo una manera en la cual los Estados Unidos continuando haciendo como un púlpito de acoso para países con los cuales ellos piensan les hiere el bolsillo, les hiere la política, les hiere la independencia de pensamientos y una manera diferente en las cuales nosotros como ciudadanos globales podemos comenzar a actuar de manera en la que nos beneficia a todos y no solamente a las oligarquías y a los negocios que los Estados Unidos están tratando de proteger, porque la mayoría de estos países y de estas naciones que han sido sancionadas no están siendo sancionadas por crímenes de derechos humanos. En algunos casos sí se han cometido crímenes y no lo podemos negar. Tú no puedes negar un genocidio, no puedes negar ciertas cosas que han pasado en algunos de estos países, pero en su mayoría lo que estamos hablando es está hiriendo el bolsillo estadounidense y por lo tanto nosotros estamos haciendo un llamado a las emergencias nacionales y a los poderes que tenemos para poder manejar nuestra economía que nos beneficia a nosotros y al resto del mundo para enriquecer a los pocos y no al globo. Eso es lo que hay de fondo. Muchísimas gracias, Lisbeth. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a una pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Brasil. Este jueves se cumplen 5 años desde que de manera formal comenzó la persecución judicial en contra del expresidente Lula da Silva y su familia. El tiempo ha confirmado lo que el líder natural del pueblo brasileño siempre ha sostenido, que se trataba de un plan para eliminarlo políticamente. Recordamos estos hechos y nos preguntamos cuál ha sido el costo para Brasil de todo este entramado de la Lava Jato. Vamos a verlo en minutos en Es Noticia. ¿Mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur.
En Noticia Brasil, este 4 de marzo se cumplen 5 años desde que comenzó oficialmente la persecución judicial en contra de Luis Ignacio Lula da Silva. Así recordamos el momento en el que con trampas y montajes el expresidente es conducido a prestar su testimonio ante la policía. El pasado 9 de febrero, la segunda sala de la Corte Suprema de Brasil dio a la defensa del expresidente Lula da Silva el derecho a acceder a los diálogos virtuales de los integrantes de la Lava Jato. O estamos frente a una obra ficcional fantástica que merece el Nobel de Literatura, o estamos frente a un caso extravagante que esté de columnista de The New York Times. Tienes razón en decir, es el más grande escándalo jurídico de la historia de la humanidad. Los mensajes cambiados entre los integrantes de la Lava Jato hacen parte del acervo de la operación Spoofing, que investiga una supuesta invasión de hackers a teléfonos de autoridades. El pasado 1 de marzo, la defensa del expresidente Lula presentó ante la Corte Suprema nuevos diálogos que muestran otras acciones ilegales de la Lava Jato. El 13 de septiembre de 2016, un día antes de la presentación de la denuncia contra Lula, Ataíde Ribeiro, integrante de la Lava Jato, demostraba preocupación. Personas, en especial del TAN, tenemos que pensar bien si vamos a utilizar ese diálogo de Marilsa, objeto de la interceptación. El diálogo puede reforzar la tesis de Lula que no quiso el departamento. Puede ser malo para nosotros. Enseguida, Ataíde comparte el siguiente diálogo. Samara, y doña Marisa devolvió el departamento, ¿es eso? Y Marilsa le responde, sí, ella no quiso pagar su cuota, es eso. La conversación muestra que Marisa Leticia, esposa del expresidente Lula, fallecida en 2017, desistió de la compra del departamento, de lo cual el expresidente fue condenado acusado de recibir de forma ilícita. No solo el diálogo fue omitido, como también no fue comunicado el hecho de interceptar a Marilsa, funcionaria de una de las constructoras investigadas por la Lava Jato. Otra parte de los mensajes filtrados muestra a la integrante Laura Tesle afirmando el 15 de abril del 2017. Estaba aquí pensando si era el caso de ir preparando una tercera denuncia de Palocci. Quizás esto lo anime un poco más. Antônio Palocci es el exministro de Lula que se transformó en colaborador premiado de la operación, cuyo testimonio fue filtrado por el ex juez Sergio Moro días antes de las elecciones presidenciales del 2018. Testimonio con acusaciones sin pruebas y cuestionado por los propios integrantes de la Lava Jato. Decía Laura Tesle el 27 de abril del 2017 en uno de los mensajes filtrados. Sí, no hay corroboración ninguna, pero va a ser divertido detonar un poquito más la imagen del Nine. Nine, 9 en inglés, era como los integrantes de la Lava Jato llamaban a Lula en sus chats internos. El expresidente perdió un dedo en 1963 en un accidente laboral. Este 4 de marzo cumple 5 años de la conducción coercitiva ordenada contra Lula por Sergio Moro, el ex juez que condenó al expresidente y llegó a ser ministro de Jair Bolsonaro. Otros diálogos revelados por la prensa en 2019 en el seriado Vaza Jato muestran que existía una coordinación entre el Ministerio Público y el entonces juez Sergio Moro. Decía Dallagnol, jefe de la Lava Jato en el Ministerio Público, que la denuncia de Lula sería protocolada en breve y enseguida el ex juez Moro respondía, en fin, un día bueno. Lula fue condenado en primera y segunda instancia, fue impedido de disputar las elecciones que ganaba en todas las encuestas, quedó detenido por 580 días y poco después de ser liberado por decisión de la Corte Suprema en noviembre del 2019, denunció la persecución frente a una multitud. Yo tomé la decisión de ir a la Policía Federal. Yo podría haber ido a una embajada. Yo podría haber ido a otro país. Pero yo tomé la decisión de ir hasta ahí. Porque necesitaba mostrar que el juez Moro es un canalla que estaba mintiendo. Yo necesitaba probar que Deltan Dallagnol no representaba al Ministerio Público, que es una institución seria.
Dallagnol montó una cuadrilla con la Lava Jato para robar dinero de Petrobras y de las empresas contratistas. Se espera que en los próximos días la Corte Suprema juzgue la suspensión del ex juez Sergio Moro, lo que podría significar la anulación del proceso que condenó a Lula da Silva. 5 años, sin duda, de un momento que contábamos a través de las pantallas en Telesur, que le daba la vuelta al mundo y que intentaba demoler la imagen de tantos años, de décadas construida desde abajo por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y que rompía directamente con su probable candidatura, como lo recordábamos además en este informe que nos presentaba y nos enviaba más temprano André Vieira, a quien conversamos y saludamos ahora desde Alagoas, allá en Brasil. André, una fecha muy importante para recordar. Fueron imágenes además muy impactantes que rompieron millones de corazones de ver el trato que se le daba a un líder natural del pueblo y del Partido de los Trabajadores. Hoy, ¿cómo se recuerda en Brasil? Hola, sí, Tatiana, saludos para ti, para la audiencia de Desnoticias. Por aquí, Tatiana, se recuerda con movilización y también con presión frente a la Suprema Corte, que analizará en los próximos días el proceso que pide la suspensión del ex juez Sergio Moro en el caso Lava Jato, en el caso que condenó a Lula da Silva. A cada día, Tatiana, cada nueva revelación, se conoce la perversidad de estos actores públicos que de verdad actuaban en sus beneficios propios. Tatiana, los diálogos son dignos de telenovelas aquí de Brasil, y nosotros aquí estamos muy acostumbrados, pero con la maldad, la capacidad de agentes públicos que coordinaban acciones, que también la forma como se trataban a Lula da Silva, la falta de sensibilidad por ellos frente a la muerte de Marisa Letícia, ex mujer del expresidente Lula da Silva. O sea, Tatiana, que un problema muy grave por aquí. Se espera con mucha presión que la Suprema Corte juzgue justamente la suspensión de Sergio Moro. Muchísimas gracias, André. Muy buenas noches. Buenas noches. Son hechos que vamos a analizar de inmediato con Anderson López. Él es abogado criminalista, nos acompaña desde Sao Paulo, en Brasil. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias. Abogado, cuando vemos este caso y la información que ha ido saliendo de a poco, los videos que comprobaban no solamente cómo se armaba el entramado para criminalizar a Lula da Silva, sino cómo lo festejaban, lo que uno necesariamente se pregunta es cuánto falta de todo ese acervo probatorio por conocerse. Creo que no falta más nada. Sí, todo lo que ya he publicado desde Vaza Jato, una serie de publicaciones en 2019 que ya demostraba cómo el ex juez Sergio Moro y Deltan Dallagnol, el jefe de del equipo de investigación de Lava Jato, tenían una intimidad que no era aceptable, no era legal. Ya era posible en aquel momento que, por ejemplo, los tribunales reconocieron la situación de parcialidad de juez Moro, pero con las últimas revelaciones creo que ya es todo posible que el Supremo Tribunal reconozca que los juicios de expresidente Lula por Sergio Moro fueron parciales. Es suficiente lo que ya he publicado Vaza Jato en 2019. ¿Sí? Sí. La Lava Jato, me salgo un momento del caso del expresidente Lula para entender además cómo actúa la Lava Jato en todo este contexto, en todo ese entramado. ¿Fue creada para esto o fue usada para eliminar políticamente al expresidente Lula? Yo creo que no fue creada para eliminar al expresidente Lula, pero en algún momento en el curso de la investigación, sí, ellos que tenían los sistemas políticos como su principal enemigo, tuvieron el expresidente Lula como un premio, ¿sí? Era el gran final de la investigación. Entonces empezaron
en el medio de investigaciones, empezaron a tener como expresidente Lula su principal enemigo, su premio. Entonces cambió un poco, creo, los objetivos de la investigación, pero creo que no fue creada para eliminar al expresidente Lula, ¿sí? Fue usada para eliminarlo políticamente. Ahora, ¿qué cree usted que sucederá con una figura clave de todo este entramado en contra del expresidente Lula, con el ex juez Sergio Moro, quien después de haber logrado el encarcelamiento del expresidente y haber golpeado evidentemente la imagen del expresidente Lula ante el pueblo, le dan de premio ser el ministro de Justicia? ¿Usted cree que realmente habrá justicia para todas estas personas encabezadas por él? Sí, creo que Sergio Moro no va a tener un fin muy agradable, ¿sí? Ahora en Brasil él no tiene más crédito alguno en el sistema de justicia, aunque tenga un poco de crédito con la opinión pública. En el sistema de justicia él ya no tiene más crédito alguno, ¿sí? ¿Y los demás, por ejemplo, quien estaba encargado del lavallato en el Ministerio Público? Estas figuras además que fueron, sí, me refiero además a estas figuras que fueron tan mediáticas, todos los días salían en los medios de comunicación acusando de nuevas acciones al expresidente Lula, lo hacían sin pruebas, pero estaban acompañados por toda la propaganda de los medios de comunicación. Sí, pero creo que los medios de comunicación, por ejemplo, en Brasil, nos reconocen que compraron una versión sobre los juicios del expresidente Lula que no era verdadera, ¿sí? Ellos tienen mucha dificultad de reconocer eso. El ex juez Moro, el Deltan Dallagnol, es probable que tengan juicios para responder por lo que hicieron en todo este tiempo, ¿sí? Por tras de las cámaras. Pero las grandes figuras, excepto estos dos, creo que no es posible que tengan algún resultado. Sí. Por último, abogado, nos preguntábamos antes de la pausa, ¿cuál es el costo que ha tenido para Brasil esta investigación, criminalizar a una figura tan fuerte como políticamente el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores por Hay Derecho? Sí, Lava Jato tiene una serie de implicaciones para Brasil, ¿sí? Económicas, políticas. Creo que la peor es la criminalización de la política. Ahora en Brasil, Bolsonaro es resultado de eso. Mucha gente no cree en la política como un medio de solucionar los problemas de la sociedad. Lava Jato tiene mucha responsabilidad en eso, ¿sí? Porque criminalizó todos los sistemas políticos durante 5 años de investigación. Fuera eso, tenemos todas las consecuencias en economía. Que las principales empresas de construcción de Brasil fueron involucradas en Lava Jato y ahora no tienen los tamaños que tenían 5 o 6 años atrás. Pero lo peor exactamente es la criminalización. Hemos perdido la comunicación con el abogado Anderson López. Él es abogado experto en criminalística, analizando todo lo que ha significado 5 años de la persecución judicial y además política en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, un verdadero caso de lawfare en nuestra América Latina. Le agradecemos a él por este tiempo y nos vamos así a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, este jueves desde el banquillo de los acusados, la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, pasó a ser la acusada. Allí demolió la causa en su contra, conocida como dólar futuro. Tras presentar las pruebas, calificó al Poder Judicial de su país, de Argentina, de perverso y podrido. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia.
2021. No olvidemos que continuamos en emergencia sanitaria global. La OMS explica que está investigando las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que han sido detectadas actualmente. Aunque es natural que los virus muten con el tiempo, no podemos olvidar lo importante que es suprimir su transmisión. Cuanto más permita a la población que el virus se propague, más posibilidades hay de que siga mutando, lo que complica su erradicación. Debemos seguir responsablemente las indicaciones y las normas de bioseguridad que los gobiernos han implementado como medidas de prevención y acción. Al cuidarte, cuidas a todos. Si esto es un vaivén, inténtalo otra vez. Haz lo que te venga en gana, aquel que siembra gana. En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. Antes de Waldo Mendoza se escuchaba en Cuba esta propuesta musical, pero con cantantes foráneos, es decir, nadie cubano. Waldo Mendoza apareció haciendo canciones románticas y aceptado por Cuba, un cubano cantando estas canciones. Sesiones vagabundas. Waldo Mendoza. Sábado. Solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. En noticia argentina, la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, denunció la intromisión del Poder Judicial en las elecciones de 2015 y lo señala como uno de los causantes de la crisis que atraviesa la nación. La declaración se da en torno a la causa judicial en su contra conocida como dólar futuro. Cristina Fernández declaró este jueves ante la Cámara Federal de Casación Penal por la causa Dólar Futuro, en la que se le acusa de defraudación a la administración pública. Fernández y otros 11 funcionarios durante su gobierno son señalados de haber hecho perder al Banco Central unos 55.000 millones de pesos, aproximadamente 574 millones de dólares, a través de una supuesta defraudación con los contratos de compra de dólares a futuro, un instrumento legal de política monetaria. La denuncia fue presentada por 2 dirigentes de la oposición, justo después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre de 2015, que se definieron en balotaje con el triunfo de Mauricio Macri. Sobre esta base, la vicepresidenta afirmó que esta causa no es más que un lawfare en pleno apogeo. Decidido en esta causa de dólar futura denominarla como un ley de in case, no solamente en materia de lawfare, al que luego me voy a referir, sino también en intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina. Fernández señaló que el sistema de justicia ayudó a Macri a ganar las elecciones.
Asimismo, señaló al Poder Judicial como parte responsable del actual endeudamiento millonario de la nación con el Fondo Monetario Internacional. Vinieron para eso y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44.000 millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Y ni así pudieron. Por su parte, el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los acusados, señaló que la causa fue una infamia absoluta usada para ganar elecciones y pidió a la Cámara Federal de Casación terminar con esta farsa. Tras la audiencia, el fiscal Raúl Ple pidió que la vicepresidenta y el resto de los procesados vayan a juicio oral. Fue el único que se opuso a la cancelación del juicio. La actual vicepresidenta es procesada en otras 9 causas. En ninguna se le ha imputado por falta de pruebas. Una 10ª causa fue cerrada el año pasado por esta razón. Curiosamente, 7 de las 10 causas abiertas contra Fernández cayeron, supuestamente por sorteo, en manos del fallecido juez Claudio Bonadio, principal impulsor de la persecución judicial contra la actual vicepresidenta. Hablamos de este caso, hablamos de repercusiones con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Hola Juan Carlos, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. El informe es muy claro en cuanto a lo que se ha dado en el día de hoy, que ha tenido una amplia repercusión, Tatiana, en las redes sociales y en los medios de comunicación. A esta hora no hay medio argentino que no esté hablando de este alegato que hizo Cristina Fernández de Kirchner ante este tribunal. Lo tuvo que hacer de manera remota porque no se le permitió ir justamente a los tribunales a expresarse directamente en ese lugar. Esto es lo que pasó en principio. El otro tema que falta aquí es la cronología que hizo Cristina Fernández de Kirchner de hasta las fechas de cumpleaños de familiares suyos, en donde los jueces, principalmente Bonadio, hacía acciones judiciales. Por ejemplo, vamos a recordar, creo que fue, si mal no recuerdo, en 2016, que tuvo que ir el día del cumpleaños de Néstor Kirchner, ya fallecido, el expresidente, un 25 de febrero, no tenía que dar 8 declarativas ante los juzgados de Comodoro Pi. 8 indagatorias tenía ese mismo día. Bueno, enumeró también fechas de cumpleaños de sus nietos, es decir, una serie de cuestiones que a la vicepresidenta le llamaron la atención y puso de manifiesto ante los magistrados. La causa de fondo, que es esta causa de dólar futuro, según los dirigentes opositores, hoy opositores, oficialismo hasta diciembre del 2019, dicen que no habló de ello y que habló solamente de lawfare y que hizo una defensa, digamos, jurídica llevado a la política y que es un apriete contra los jueces federales utilizando su condición de vicepresidente. Bueno, la verdad que no se entiende demasiado bien porque la que está en el banquillo de los acusados y la que tiene que hacer el alegato es Cristina Fernández de Kirchner y ha elegido este argumento porque tiene también como uno de los sustentos de defensa sobre la cuestión de fondo lo que dictaminó una serie de peritos de la Corte Suprema de Justicia en 82 páginas que dicen que no hubo delito en la causa dólar futuro y este es el punto desde el andamiaje jurídico en el cual se apoyó no solamente Cristina Fernández de Kirchner, sino quienes fueron sus funcionarios durante su gestión en esta causa futuro, Tatiana. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Dólar futuro. Dólar futuro, sí, lo comprendemos perfectamente. Gracias, Juan Carlos. Vamos de inmediato con el análisis. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña para ello Gustavo López, presidente de Forja, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicación de Argentina, es abogado, periodista y docente universitario. Nos acompaña también desde Buenos Aires. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias y gracias por la posibilidad de explicar
la persecución político-judicial empresarial de la que es víctima Cristina Fernández de Kirchner y que hoy se tuvo que sentar a dar su alegato. Ni siquiera pidió su sobreseimiento, pidió que se aplique la ley. Yo quiero explicar, en dos planos, el plano del caso concreto y el plano político. El caso concreto se trata de una operatoria legal, no solo en la Argentina, sino en la mayor parte de los países del mundo. Es una herramienta de política económica que para estabilizar el precio del dólar, los gobiernos a través del Banco Central, en realidad el Banco Central vende dólar a futuro. Esta operación es absolutamente legal y cuando se acusó a Cristina Fernández de Kirchner de perjudicar al Banco Central, vuelvo a repetir, ella no lo decide el Banco Central. Cuando se le acusó a ella, al presidente del Banco Central, al ministro de Economía, de haber perjudicado las finanzas, solo hay delito si los que compraron dólar a futuro y se beneficiaron fueron amigos del presidente. Lo que pasó en realidad es que cambió el gobierno y los que habían comprado dólar futuro eran los funcionarios del siguiente gobierno, es decir, todos los funcionarios o muchos de los funcionarios del gobierno de Macri e incluso el propio Mauricio Macri a través de sus empresas se benefició económicamente con dólar futuro, es decir, no hay delito y esta causa... ¿Y los amigos también del presidente Macri, profesor? ¿También se beneficiaron los amigos del presidente Macri de dólar futuro? Exacto, mire, por eso le digo, no solo no hay delito, sino que se debería investigar la conducta del gobierno siguiente. El presidente Macri, a través de su empresa SOCMA, se benefició con 8 millones de dólares. El grupo económico empresarial mediático Clarín, que fue el principal sostén político mediático de Macri y es uno de los aliados judiciales del lawfare, con 11 millones de dólares. El vicejefe de gabinete, Mario Quintana, con más de 1,5 millones de dólares. Y estoy hablando Lopetegui, que era otro funcionario, con alrededor de 4 millones de dólares. Es decir, los beneficiarios con una maniobra legal fueron los del gobierno siguiente porque fueron los que devaluaron. Sin embargo, Cristina era la procesada. Entonces, desde el punto de vista jurídico, esta causa, perdone la expresión, es un mamarracho. Es decir, esta causa debieron haberla cerrado el primer día, porque no puede la justicia judicializar un acto de gobierno que no es judiciable, que es una decisión política. Digo, si no hay beneficio para ningún miembro del gobierno, como no lo hubo, es una decisión política no judiciable. Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner está procesada por 2 decisiones políticas no judiciables. Una fue esa y el otra fue un tratado firmado por ella y por el Congreso de la Nación, que es con la República de Irán para juzgar la posible comisión del delito del atentado contra la AMIA. Ahora, la política, me parece que Cristina Fernández de Kirchner asemejó mucho su discurso al que fue el discurso de Fidel Castro cuando fue juzgado en la Cuba de Batista, cuando dijo la historia me absolverá. En este caso, ella lo que le está diciendo a los jueces y al fiscal, ustedes no tienen autoridad moral para juzgarme porque ustedes fueron parte del lawfare, ustedes fueron parte de la persecución política, judicial, mediática contra los funcionarios del gobierno y ustedes hicieron la vista gorda para que no solo Macri ganara la elección, sino también para que el gobierno de Macri fugara 160.000 millones de dólares, que fue la deuda externa más grande de la historia argentina adquirida en el menor tiempo, a un ritmo de 30.000 millones de dólares por año. Entonces, y la más grande, profesor, de América Latina. Permítame aquí un paréntesis para preguntarle algo. ¿Hay alguna investigación por todos estos hechos sobre el gobierno del expresidente Macri, sobre este gobierno y esas acciones? ¿Hay alguna investigación que esté avanzando ya en este momento? No, sobre dólar futuro, la justicia en el gobierno de Macri sobreseyó a todos los funcionarios de Macri. Y sí, el presidente de la Nación, el día lunes, cuando inauguró el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, instruyó a los abogados del Estado para que inicien querella criminal contra Macri y los funcionarios que fugaron, que primero tomaron 160.000 millones de dólares de deuda y luego fugaron esa cantidad de deuda externa, sobre todo
la que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos frente a una causa judicial sin fundamento, que es una persecución política, y a una expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación acusando a los que la quieren juzgar de no tener autoridad moral para juzgarla. La Argentina, el sistema democrático de Argentina necesita una profunda reforma judicial porque no hay democracia con jueces que avalaron la corrupción macrista, que jugaron a la política, que llamaron a indagatoria en el mismo día a Cristina por 8 causas distintas, y como decía la expresidenta y actual vicepresidenta, cada hecho judicial coincidió con el aniversario, el cumpleaños de alguno de sus nietos o nietas, de su marido y expresidente fallecido, es decir, todo fue fríamente calculado. Incluso esta denuncia se hizo 5 días después de la primera vuelta electoral. Y uno de los jueces más importantes, que es el presidente de la Cámara de Casación Penal, la más importante de la Argentina, reconoció que se reunió 6 veces con el expresidente de la Nación cuando Macri era presidente. Y una semana después de esas reuniones venía una persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, no hay democracia en la Argentina con un poder judicial corrupto e infectado como el que tenemos. Todo un ensañamiento en contra de la presidenta, expresidenta, en ese tiempo ya fungía como expresidenta de la Nación y ahora vicepresidenta, pero es todo un ensañamiento en contra de la figura y lo que representa Cristina Fernández, profesor. Ahora, ella decía en este alegato hoy, en esta acusación, que el sistema judicial de Argentina es perverso y podrido. Sin duda que son palabras muy, muy fuertes y también profundas. Pero la pregunta es así? ¿Es así además como lo ve el pueblo argentino, que es el que tiene el uso directo de este sistema perverso y podrido? Sí, es absolutamente corporativo. Por ejemplo, los únicos que no pagan impuestos a las ganancias en la Argentina son los jueces. Nosotros tenemos una constitución que es del año 1853, que más allá de todas las reformas que sufrieron, es una constitución copia de la Constitución norteamericana. Entonces, el Poder Judicial, además de dictar sentencias, es el que controla, supuestamente, la constitucionalidad de las leyes o de los decretos. A diferencia de otros países que tienen un tribunal constitucional, que es aparte del Poder Judicial, esto lo hace el Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial interfiere en las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, porque en definitiva es no el que controla la legalidad, sino el que impone su criterio acerca de la legalidad, y a veces lo hace opinando en decisiones políticas. Entonces termina persiguiendo o obstruyendo las decisiones del gobierno. Y como se autorregulan, son los únicos que no pagan impuestos a las ganancias. Cuando el gobierno sacó una ley a través del Congreso para que paguen impuestos a las ganancias, ¿qué hicieron en el Poder Judicial? Ellos mismos decidieron que esa ley era inconstitucional porque modificaba el salario de los jueces. Es decir, ellos regulan sus propios intereses. Por eso yo creo que hay que ir a una profunda reforma, no solo ampliar la Corte Suprema de Justicia, sino que también a establecer otro tipo de tribunales para resolver cuestiones constitucionales o cuestiones de arbitrariedad, y no dejar en manos del único poder del Estado que el pueblo no elige, que ataca a los otros 2 poderes del Estado que el pueblo elige. Cuando Cristina en el 2013 intentó reformar el órgano que elige a los jueces, que es el Consejo de la Magistratura, a través del voto popular, y ojo que en Estados Unidos, por ejemplo, se vota a los fiscales, en el Poder Judicial se opuso y lo declaró inconstitucional. Entonces, si no rompemos esa trampa, que los que deciden son siempre los jueces sobre sus propios intereses, es muy difícil salir de esa trampa. Por eso hay que ir muy a fondo en un cambio muy profundo del Poder Judicial. Brevemente, profesor, probablemente usted nos dirá que es también un asunto profundo, valga la redundancia, y de largo aliento, pero ¿para cuándo esta reforma estructural al sistema judicial? Recuerdo en campaña al presidente Alberto Fernández, en ese entonces era candidato, él es abogado, muy conocedor de todas
todas estas dificultades del sistema judicial del país y lo planteaba, ahora es el jefe de gobierno, pero ¿qué hace falta entonces para que comience realmente a andar una reforma estructural a la justicia argentina? Yo creo que esto se soluciona desde la política y hay que sacar la política a la calle. El presidente de la Nación, el día que asumió, el 10 de diciembre del 2019, lo planteó. Luego la planteó en la apertura de sesiones del 1 de marzo del 2020. El Senado dio media sanción, pero todavía la Cámara de Diputados no atendió el tema. El lunes volvió a pedir el presidente de la Nación el tratamiento del tema. Yo creo que hay que movilizar a las fuerzas populares, hay que sacarlas a la calle, hay que exigirle al Congreso que cumpla su papel, que sancione leyes y que sancione leyes mirando al pueblo. No importa quién gobierne, lo importante es tener un poder judicial independiente de los grupos económicos. El lawfare se llevó a Dilma Rousseff como presidenta, el lawfare encarceló a Lula y no lo dejó permitir presentarse elecciones, el lawfare le impidió ser presidente a Correa o a Lugo, y el lawfare quiso meter presa a Cristina, pero Cristina no estuvo presa en la Argentina porque 200.000 personas salimos a la calle en la primera indagatoria, en la primera cita a tribunales para defenderla. Entonces, el pueblo movilizado y un Congreso trabajando en los intereses del pueblo soluciona un problema de una corporación que está lamentablemente al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos. Con esta reflexión lo despido, profesor. Muy interesante. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hemos perdido la comunicación justo en el momento en que despedíamos a Gustavo López, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicación de Argentina, abogado, periodista y docente universitario. A él le agradecemos, a ustedes como siempre también. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Sigan con nosotros.